13 facultades, 97 carreras, 213 posgrados. 180 aniversario de la Universidad de Buenos Aires. Universidad pública. Calidad para todos. Hola, el gusto en saludarlos. Bienvenidos a Imágenes del Conocimiento, esta propuesta semanal que presentamos desde la Universidad de Buenos Aires y que ya comenzamos a desarrollar. El programa que presentamos hoy tratará sobre la marihuana, una planta cuyo nombre científico es Cannabis sativa, que el hombre ha utilizado durante miles de años con diferentes fines, incluso con fines terapéuticos. Pero algunos efectos que ciertas sustancias presentes en este vegetal producen en el organismo humano, han demonizado la marihuana y han colocado a sus principios activos, denominados cannabinoides, dentro de la lista de drogas ilegales para la gran mayoría de los países. En el informe que veremos a continuación, los expertos exponen los pros y los contras del uso de la marihuana y opinan acerca de qué tipo de dependencia puede originar su consumo. Por otra parte, ¿sabía usted que nuestro organismo, al igual que la planta de marihuana, produce cannabinoides? ¿O que el chocolate también posee estas sustancias? Primera parte del informe sobre marihuana a continuación en Imágenes del Conocimiento. La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de prohibir el uso terapéutico de marihuana en todo el país, actividad permitida con ciertas restricciones hasta marzo de 2001, reabrió el debate sobre los efectos farmacológicos de esta droga. Si bien no se trata de una controversia nueva, lo cierto es que nunca como ahora su utilización con fines medicinales se ha visto tan opacada por el consumo recreativo y abusivo. Las preparaciones de la planta cannabis han sido usadas terapéuticamente desde hace miles de años. Las recetas históricas más antiguas se remontan al Imperio Chino, más precisamente al Pen Sao Ching, la farmacopea del emperador Shen Nung, 2727 años antes de Cristo. Ya en ese entonces se le atribuía a los cannabinoides propiedades tanto curativas como rituales, pero con el tiempo, aquello mismo que les daba legitimidad los transformó en tabú, y la polémica borró de la escena sus características naturales. Es por esto que cabe preguntarse cuáles son las particularidades de esta planta conocida como Cannabis sativa, cuyos principios activos, entre ellos el trans-tetra-hidrocannabinol, son los responsables de sus efectos farmacológicos y alucinógenos. El término marihuana es un término muy amplio que implica a una serie de productos biológicamente activos que se encuentran o que se extraen a partir de una planta, la cannabis sativa. Esos productos reciben el nombre genérico de cannabinoides. La marihuana estrictamente es el nombre que se aplica a una forma de consumo que son las hojas secas de la planta, normalmente mezcladas con tabaco, para fumar. Se arma un cigarrillo para fumar. Cuando se fuma, cuando se aspira ese humo, se incorporan al organismo esos productos activos, entre ellos el más importante, el que nosotros llamamos delta-9 tetrahidrocannabinol, que es el responsable de las acciones biológicas de lo que llamamos en términos generales marihuana. Los poderes de los cannabinoides como analgésicos, antieméticos,
anticonvulsivos y antiinflamatorios justifican sus usos terapéuticos, sobre todo para aplacar los efectos de los tratamientos contra el cáncer y para acompañar las terapias de los enfermos de SIDA. Los cannabinoides tienen muchas acciones farmacológicas. La primera de ellas, que está muy bien establecida, era de comportarse como sustancias antieméticas, es decir, reducir las sensaciones de náusea y reprimir o reducir los vómitos. Y eso es particular, el reflejo del vómito. Y eso es muy evidente en aquellas personas que reciben tratamientos con medicaciones anticancerígenas, fármacos antineoplásicos. Luego tiene la posibilidad de aumentar los umbrales al dolor, es decir, se comporta como una sustancia antinociceptiva. Se han descrito actividades como antiepilépticas, es decir, aumentar los umbrales para las convulsiones. Se han descrito actividad estimulantes del apetito. Sin embargo, el consumo de marihuana también provoca daños en funciones cerebrales como la memoria, alteraciones en la actividad motora y del sistema reproductivo. La marihuana tiene un efecto que se manifiesta como disminución de los procesos de aprendizaje y memoria, o sea, el individuo tiene menos capacidad de aprender una determinada situación, tiene también disminución de las capacidades cognitivas, o sea, en una tarea de aprendizaje cognitivo el individuo está deprimido, también disminuye la coordinación motora, es decir, ese individuo que se bambolea, característico del drogadicto, y la distribución o la disminución de la percepción sensorial y de los estados emocionales, que trae muchas de las consecuencias deleterias del abuso de marihuana, cuál es el, digamos, tener una percepción alterada que al individuo le facilita, entre comillas, la tarea delictiva, por ejemplo. La dependencia que genera el consumo de estas sustancias también fue tema de debate a lo largo de los siglos y fundamento básico para la prohibición de su uso terapéutico en los Estados Unidos. Las opiniones se dividen entre quienes sostienen que la adicción es física y quienes afirman que es psicológica. La dependencia implica fundamentalmente el desarrollo de un fenómeno que se llama tolerancia, es decir, que el individuo requiere, a medida que pasa el tiempo, dosis cada vez mayores de esa sustancia para obtener un mismo efecto, y en segundo término, cuando se suprime, cuando se detiene la administración o el consumo, en este caso, se genera una situación que a veces es de suma gravedad, que se llama síndrome de retirada. Hasta ahora, en los trabajos clínicos, no se ha encontrado ninguna sintomatología que indicara que hubiera una dependencia fisiológica. Uno a veces evalúa el tipo de dependencia de acuerdo a la abstinencia que presenta el paciente cuando se le retira la droga. Y generalmente lo que se produce son estados de ansiedad, algún nivel de depresión, pero muy baja. Y, por ejemplo, el tema de la sudoración. El tema de la sudoración es propio de la ansiedad del estado de la ansiedad del consumido, ¿no? Lo mismo que la irritabilidad, es la molestia. En cualquier caso, el consumo de marihuana, incluso con fines terapéuticos, es visto como problemático por gran parte de la comunidad científica y por la sociedad en su conjunto. Sin embargo, una serie de descubrimientos de 1992 sobre el cuerpo humano podrían cambiar la mirada sobre el tema. Para producir su efecto, la mayoría de las sustancias que actúan sobre el organismo humano lo hacen a través de su unión a receptores que generalmente están situados en la superficie o en el interior de las células. Curiosamente, algunas células de nuestro cuerpo poseen receptores para cannabinoides, a lo cual no solo se unen los principios activos de la marihuana, sino también cannabinoides producidos por el propio organismo. Estos
se denominan endocannabinoides. Sobre los endocannabinoides y sobre la presencia demostrada de cannabinoides en el chocolate, hablan los especialistas en el siguiente bloque de imágenes del conocimiento. Diversos estudios demostraron que los cannabinoides interaccionan con receptores específicos del cuerpo humano, es decir, que el organismo está preparado para recibir estas sustancias. Hasta el momento han sido identificados dos, el CB1, localizado en el sistema nervioso central, y el CB2, en los brazos y las placas de Peyer. Hoy sabemos que el organismo tiene, las células del organismo, no solo el sistema nervioso central, sino las células periféricas tienen receptores que reconocen a estas sustancias. Pero eso no es todo. En 1992, los científicos descubrieron que en determinadas situaciones el organismo libera una sustancia que no es otra cosa que un cannabinoide endógeno conocido con el nombre de anandamida. Tenemos preformadas en las membranas celulares del sistema nervioso central y probablemente también en células periféricas a estos productos endógenos. No sabemos todavía cuáles son los estímulos ni cuáles son las condiciones que hacen que estas sustancias, que son en última instancia de naturaleza lipídica, son lípidos, se liberen. Están preformadas, por lo menos es todo un cuerpo de doctrina que indicaría que están en la membrana celular y bajo determinados estímulos se transforma esa molécula que está allí y se libera. Y se libera, por ejemplo, al espacio sináptico, se libera desde una terminal nerviosa. Eso es realmente fabuloso, es fascinante. Quiere decir que si eso es así, un rol biológico, un papel biológico cumplen. No sabemos cuál es. Serán moléculas que endógenamente participan en los fenómenos regulatorios para los umbrales dolorosos, para los umbrales convulsivos, regularán el reflejo del vómito, regularán el sistema inmunológico. Todo eso está por verse. Estos endocannabinoides, es decir, de los cuales se conocen dos, el más caracterizado es la anandamida. El nombre deriva de la palabra de una palabra sánscrita que significa portador de felicidad o de tranquilidad interna, y de alguna manera está asociado con la sensación de bienestar que refieren quienes fuman marihuana pocos minutos después de su autoadministración. Sin embargo, a pesar de las similitudes entre ambas sustancias, existen diferencias entre el consumo de los cannabinoides exógenos y la liberación de los endógenos. Cuando el individuo ingiere marihuana, o se administra marihuana por vía inhalatoria, la marihuana actúa sobre sitios receptores a cannabinoides endógenos. Y esos cannabinoides endógenos tienen la propiedad de producir un efecto inhibitorio sobre los terminales sinápticos, es decir, sobre los sitios donde las neuronas se conectan una con otra, que se llaman sinapsis. Los cannabinoides endógenos, de los cuales se conocen dos, son sustancias que pasan de la postsinapsis, es decir, de la parte posterior de la sinapsis a la presinapsis, es decir, a los sitios donde se liberan las sustancias transmisoras. Entonces, esa liberación ocurre en milisegundos, es decir, ocurre en parámetros de tiempo muy acotados. Cuando el individuo ingiere marihuana, la ocupación permanente del receptor por la marihuana ingerida es distinta de la liberación fisiológica, de la liberación que ocurre en situación normal. Y eso trae una profunda alteración del funcionamiento sináptico que explica todas las acciones de la marihuana. Así como hay plantas que contienen cannabinoides, también se puede encontrar este tipo de sustancias en otros productos, como por ejemplo el chocolate. El tema del chocolate es un tema muy simpático porque hace unos años, en el 96, hace pocos años, salió en la revista Nature, una prestigiosa revista de ciencia,
un artículo en el cual encontraban que en el chocolate estaba presente esta misma sustancia anandamida que se une a los mismos receptores que se une en la marihuana, esos receptores de cannabinoides. Y se ha postulado que las propiedades placenteras y también las propiedades adictivas del chocolate podrían estar relacionadas con la anandamida. De todas maneras, es un placer sin culpa, porque la cantidad de anandamida que había es muy pequeñita. Nadie va a tratar de conseguir dinero por todos los medios para ir a comprar chocolate al kiosco de la esquina. Y la cantidad de chocolate que debería comer para tener el equivalente de un cigarrillo de marihuana probablemente cause antes un ataque al hígado. Claro, a nadie se le ocurriría impedir el consumo de chocolate o inhibir la liberación de los cannabinoides endógenos. Pero lo cierto es que la prohibición de la marihuana abre la puerta a un debate tan viejo como la sustancia misma, el de la despenalización. En el próximo y último bloque de Imágenes del Conocimiento abordaremos la discusión acerca de las ventajas e inconvenientes de la despenalización del consumo, no de las drogas en general, sino de la marihuana en particular, como hiciera Holanda en 1976. Dos especialistas en el tema, uno a favor y el otro en contra de la legalización del consumo de cannabis, nos dan su punto de vista. ¿Debería despenalizarse el consumo de marihuana en la Argentina? El debate sobre la legalización de drogas ilícitas como la marihuana se remonta a decenas de años atrás y encuentra su punto clave en la experiencia holandesa de 1976, por la que se permitió el consumo controlado de estas sustancias. Las posiciones sobre el tema pueden ser caracterizadas en dos visiones centrales. Por un lado, están quienes ven en la despenalización un camino para solucionar los problemas derivados del consumo prohibido, tales como el círculo del narcotráfico y los índices de violencia y delincuencia que el negocio genera. Yo creo que hay que despenalizar la marihuana. Yo creo que la experiencia holandesa es franca en ese sentido. Creo que nos encaminamos en ese sentido. De manera que yo creo que en los países más adelantados se sigue este camino, porque se ha visto que el otro, el de la guerra contra las drogas, por ahora ha sido inútil, porque todos estamos de acuerdo donde hay una ávida demanda y un gran provecho económico para los vendedores. Fíjese que el kilo de cocaína cuesta 2.000 pesos en Colombia y se vende arriba de $100.000 en Miami, al menudeo, por supuesto. De manera que el provecho es tan enorme, la demanda es tan ávida, que la única manera de controlar la droga es disminuir la demanda. Sin embargo, por el otro lado, se encuentran aquellos que creen que la simple posibilidad de permitir el consumo de estas drogas generaría una situación de caos social que llevaría a aumentar desmedidamente los niveles de consumo y, sobre todo, pondría en peligro la salud de las personas. Yo estoy absolutamente en contra de la legalización de la marihuana como de cualquier otro tóxico, y lo estoy precisamente porque son elementos que dañan absolutamente la salud. Yo no avisoro que legalizando los tóxicos se van a terminar los usos por izquierda, si usted quiere. Y como ejemplo valga relatar o decir o traer a colación el tema de los cigarrillos o el tema del alcohol. El cigarrillo es un tóxico, es una toxicomanía legal. El alcoholismo o el alcohol es un tóxico legal. Sin embargo, hay contrabando de alcohol y sin embargo hay contrabando de cigarrillos. Esto no terminaría con toda la ilegalidad subterránea que contrae o conlleva la droga, con lo que llaman también los factores criminógenos, porque no solo está el peligro en sí del tóxico cuando lo ingiero, sino en el submundo que gira en derredor, que en criminología se denomina factor criminógeno, por ejemplo, hurtos a los padres de dinero para financiarse la droga, convertirse en mulas o en pequeños traficantes llevando la droga de un lado a otro, de una frontera a otra, para autofinanciarse el vicio, o ejerciendo la prostitución a cambio
de droga, etc. Estos son lo que llaman los factores criminógenos, que son los que giran en derredor de todas estas conductas, con lo cual, legalizada o no, no va a desaparecer. Un punto clave en los argumentos prohibitivos es el que afirma que la marihuana es una puerta de ingreso al consumo de otras drogas, consideradas más duras y peligrosas que esta. Es el portón de entrada donde imaginemos que existen escaleras ascendentes, donde una vez que ingreso a través de ese portón de entrada, también voy a transitar por otras drogas llamadas más pesadas, como la cocaína, la heroína, etcétera, etcétera. Si bien a la marihuana se la denomina como droga blanda, no es que sea blanda porque no produce ningún efecto nocivo. Produce efectos nocivos comparativamente hablando menores con relación a otros tóxicos más duros, como la heroína. Usted sabe que la heroína directamente, bueno, lo mata, termina con su vida. Tal posición se ve sostenida por un estudio de la Universidad de Columbia, en el que se dice que es 85 veces más frecuente haber usado marihuana antes de llegar a consumir cocaína. Pero desde la óptica de quienes están a favor de la legalización, esta situación no es tal como se la describe. Dice, es 85 veces más común haber usado marihuana que no haberla usado en los individuos que usaron cocaína. Sin embargo, hay algunas maneras de verlo distinto. Por lo pronto, la mayoría de los que usaron marihuana no fueron a la cocaína. Se calcula que de los consumidores habituales de marihuana, solo 1 cada 120 se hace consumidor habitual de cocaína, es decir, una cifra bastante ínfima. Se calculaba en el año 1997 que 72 millones de americanos alguna vez, estos no son adictos, ni consumidores habituales, simplemente alguna vez habían consumido marihuana, como ensayo, alguna vez. Es decir, así se estadifican. Sin embargo, ¿cuántos habían consumido alguna vez cocaína en ese mismo periodo? 1.700.000. Quiere decir que estamos yendo de 72 millones a 1.700.000, ustedes se ven la diferencia es descomunal. Si esta fuera una puerta de entrada, uno esperaría que hubiera una cifra más próxima entre los que habían probado alguna vez marihuana y los que habían probado alguna vez cocaína. El consumo de droga es juzgado inmoral. Si es juzgado inmoral, ya terminó toda manera de combatirlo o estudiarlo o entenderlo racionalmente. Entre los principales argumentos de quienes se manifiestan a favor de la despenalización se encuentra la experiencia holandesa de 1976. En aquel país europeo se permitió la venta de pequeñas cantidades de marihuana en los denominados coffee shops, al tiempo que se incrementaba el control sobre las drogas duras. Y lejos de producirse una explosión epidémica del consumo, las tasas bajaron. El número de adictos a opiáceos menores de 22 años descendió en Holanda de 14,4% en 1981 a 1,2% en 1998. Ellos pensaron de que frente al consumo de drogas se podía tener la postura represiva total como en Estados Unidos, lo cual evidentemente ya en aquella época estaba fracasando y siguió fracasando hasta ahora, o se podía tener la postura de seguir el camino de menor daño. Entonces ellos pensaron que permitir el consumo de una droga como la marihuana, poco tóxica, podría permitirles al mismo tiempo ser mucho más duros en el control o subir los impedimentos legales para otras drogas que evidentemente sí amenazan la vida, en el sentido de que son muy tóxicas, ¿no? Las otras drogas, cocaína, heroína, etc. Las posiciones están sentadas y el debate continúa vigente, pero a medida que pasan los años, el desafío por llegar a una solución al flagelo de las drogas es cada vez más grande. Y bien, de esta manera llegamos al final del encuentro de hoy de Imágenes del Conocimiento, esta propuesta semanal que presentamos desde la Universidad de Buenos Aires. Como siempre, la posibilidad de llegarnos también su opinión, su interés, su inquietud a través de internet, nuestro email, ubatv@cis.rec.uba.ar o a visitarnos en la red de redes en nuestra página www.uba.ar. El compromiso está tomado para reencontrarnos dentro de 7 días con más Imágenes del Conocimiento. Hasta entonces.